no querer pararse de la cama, perder el sentido por la vida, llorar constantemente, sentir un aburrimiento muy profundo. Sí, todos estos son síntomas de depresión y en este video te voy a hablar acerca de yo cómo he salido de mis mayores depresiones. Y cuando digo mayores depresiones, son esas depresiones extremas en las que la gota rebasa el vaso y todo se va a la mierda, no hay vuelta atrás. Porque cabe aclarar que hay veces que uno dura mucho tiempo mal, en un estado no muy bueno, pero no fluctúa mucho. Uno dice, estoy mal, pero tampoco toco fondo. De las depresiones que te voy a hablar, es en las que tocas fondo, es en las que no hay vuelta atrás y todo se desvanece. Chao la esperanza, chao el sentido, chao la emoción por la vida, todo se va. Y en este video, en medio de esta noche lluviosa y llena de truenos y relámpagos, te voy a contar yo cómo hice para salir de esas depresiones. En general, puedo decir que en la mayoría de estos últimos 10 años, la mayoría del tiempo, lastimosamente, me la he pasado aburrido, estresado y desesperado. Sí, diría que un 90% del tiempo me la he pasado así. Lastimosamente, no he llegado a la comprensión, a una comprensión más elevada para poder ver esta vida de una forma distinta y poder disfrutar de lo que tengo, que no es poco. Lastimosamente no lo he hecho. Sin embargo, últimamente mi nivel de conciencia siento que se ha elevado. Me ha ayudado mucho con herramientas como el coaching y la espiritualidad. Pero aquí te voy a contar esos episodios más graves que yo he tenido, que los podría clasificar en 2 episodios de depresión extrema y en los que dije, se acabó, ya no voy más con esta vida. Así que empecemos. Pero para esto tenemos que viajar en el tiempo, así que vámonos a finales del 2018. En esa época yo me estaba graduando del colegio aquí en Armenia, que es donde estoy en estos momentos. Yo me sentía raro, me sentía triste, solo, desesperado y no sabía por qué. Entonces una de las soluciones que se me vino a la cabeza es, listo, salgo del colegio, empiezo la universidad, pero quiero irme para otra ciudad porque creo que así las cosas van a mejorar, porque de pronto aquí no está lo que yo necesito. Eso fue lo que yo pensé. Entonces empecé a buscar carreras y me incliné por la ingeniería mecatrónica, un tema que en su momento me interesaba mucho por la parte de la robótica. Fue entonces cuando viajé hacia Medellín. Mi idea era vivir solo, pero en ese caso me fui a vivir con mi mamá y empecé la carrera universitaria a inicios del 2019. Al principio todo empezó bien, estaba muy esperanzado, era algo nuevo, la novedad me tenía así como excitado, como contento, como expectante, vamos a ver qué pasa. Y obviamente con la esperanza de, hey, quiero que aquí todas las cosas salgan bien y poder sentirme mejor mientras estudio, tener una vida social, no sentirme solo, cumplir con mis sueños, que en ese momento no tenía sueños realmente, simplemente me llevaba por gustos. Empezaron a pasar los días, las semanas, los meses, y yo me empecé a sentir bastante mal. Me empecé a sentir muy solo. Respondía con la universidad, sacrificaba muchas cosas por responder con la universidad, porque, por ejemplo, en ingeniería las matemáticas son muchas y es algo que a mí no se me da del todo bien, entonces tenía que entrenar, practicar más, el triple de lo normal para poder entender. Pero bueno, digamos que a la final logré pasar las materias, logré pasar todo limpio. Eso fue una gran hazaña para mí. Sin embargo, pasó el primer semestre, lo logré aguantar, pero cuando pasó el primer semestre, algo cambió, algo hizo clic. Recuerdo que fue después de ver una materia intersemestral que yo dije, no tengo lo que quería cuando dije que me iba a venir para acá. Entonces me empecé a preguntar qué es lo que me pasa, y realmente es que me sentía muy solo. Sentía un desespero, una soledad muy profunda, a pesar de que incluso vivía con mi mamá, pero realmente en la universidad yo no tenía amigos. Para mí algo distinto es un amigo o un compañero de clase. El compañero de clase es con el que uno hace los trabajos si es que toca hacerlos y ya, pero de ahí no pasa. Yo amigos no tenía, amigas tampoco y novia pues menos. Entonces yo me empecé a sentir muy solo, no salía de la casa, los fines de semana era encerrado o estudiando o haciendo nada, gastando el tiempo en internet. Y después del primer semestre todo cambió y todo empezó a peor. Llegó un punto en el que mi única salvación era el gimnasio. En ese momento me encantaba el gimnasio porque era lo único que me hacía sentir bien.
Me la pasaba 3 horas diarias en el gimnasio de lunes a sábado, si no recuerdo mal, y los domingos sufría porque no sabía qué más hacer para calmar ese desespero. Y la cosa fue yendo de mal a peor. Cada vez iba a mal, a mal, a mal, y decidí ir donde un psicólogo por primera vez. Probé unas sesiones, no sentí que me funcionó, cambié de psicólogo, sentí que tampoco le dieron con el tiro a la situación. Y fui hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hasta que empezaron los síntomas más graves. El primero fue que empecé a faltar a clases. A mí me estresa faltar a clase. Empecé a faltar. Las materias que veía menos importantes, empecé a faltar en ellas. Solamente quería mantener en mi casa, encerrado, por las noches o cuando nadie me veía. Empezaba a llorar bastante. Me miraba al espejo y sentía asco de mí mismo. Tenía una autoestima horrible. No sabía qué hacer, realmente. Eso era a finales de 2019. Lo único que me hacía sentir bien era el gimnasio. Y llegó un punto en el que no pude más. Y dije, bueno, de pronto es la universidad, es la carrera. Y decidí cambiarme de universidad allá en Medellín a estudiar ingeniería mecánica. Entonces ya estamos hablando de primer semestre de 2020. Esa Navidad fue bastante complicada. Primer semestre de 2020 empecé otra vez con la carrera. Por la novedad, digamos que me empecé a sentir un poco mejor. Traté de hacer las cosas de lo mejor posible, pero la verdad es que el dolor no cesaba, no paraba. Había algo dentro de mí que no me dejaba en paz en ningún momento. Me sentía aburrido, solo, desesperado, y eso incrementaba. Hasta que llegó la pandemia. Llegó la pandemia y eso para mí fue una salvación, y ya van a saber por qué. De repente pararon las clases de la universidad, paró todo, también estaba estudiando inglés, el gimnasio no se podía ir, nada. De repente me encontré encerrado en mi casa sin nada que hacer. En ese punto yo ya estaba destrozado. Yo iba a la universidad y literalmente quería salir corriendo desde que llegaba a la primera clase. No aguantaba estar ahí. Me daban muchas ganas de llorar, me sentía triste, me sentía como un bicho raro, sentía que no encajaba, me sentía muy mal conmigo mismo. Llegó la pandemia, todo paró y sentí un pequeño respiro. Me empecé a preguntar qué es lo que realmente yo sentía. Fue la primera vez que incursioné en el desarrollo personal. Sin embargo, la situación no dejó de empeorar. Respiré, pude pensar, pero todo fue a peor. Hasta que llegó ese punto en el que la gota rebasa el vaso, yo dije, se acabó. Muchas veces tuve ideaciones suicidas y me decía a mí mismo, ¿por qué no lo hace? Tengo ganas de hacerlo, pero me da miedo hacerlo. Pues yo quería acabar con mi vida, era lo único que quería, ya estaba en ese punto, ya no quería nada, había dejado la universidad, había dejado todo. Estaba encerrado en la casa, simplemente con ganas de desaparecer. Fue entonces cuando en medio del sufrimiento me encontré con un libro que se llama Inteligencia Emocional. Y yo dije, ¿qué? Y por curiosidad, por probar algo más, me dio por leerlo. Y a medida que fui pasando las páginas, empecé a comprender mucho mejor qué era lo que me estaba sucediendo. Y tuve una revelación. Y ya había dejado de ir donde los psicólogos. La verdad sentía que no me servían para nada. Yo iba y no... O sea, salía, yo decía, bueno, ¿pero y qué? Tenía muchos problemas en la casa con mi mamá y todo se fue al carajo, básicamente. Pero mientras leía este libro empecé a comprender más mi mente, mis emociones, y tuve muchas revelaciones muy bonitas. Y fue la primera vez que me metí en el mundo del desarrollo personal, de las emociones, de la psicología. Nunca había incursionado realmente en eso. Y de repente empecé a tener la capacidad y a sentir la capacidad de tomar decisiones para sentirme mejor. Yo sentí por dentro que tenía que tomar decisiones valientes o si no, iba a morir. Y literalmente estaba en un punto en el que lo mínimo que uno en lo que podía caer es en una adicción, en alcohol, en drogas, por el desespero de calmar el dolor. Pero yo por medio de este libro y por medio de todas las noches oscuras del alma sufriendo,
logré decir, tengo que hacer algo ya. Fue entonces cuando decidí dejar todo atrás, todo el sueño que tenía de ser ingeniero, y me fui de la ciudad. Me fui a Medellín y volví a mi ciudad natal. Tomando esa decisión, a pesar de que conllevó muchos problemas a nivel familiar, y pues que obviamente fue complicado porque con la robótica yo había pensado mucho acerca de ser ingeniero mecatrónico, pero de repente se me habían acabado todos los sueños, no quería nada, solo quería morir. Pero tomé esa decisión y dije, yo creo que esto es lo mejor. Me devolví y en efecto fue lo mejor. Entonces, ¿cómo salí de la primera depresión? Fue por medio de entender mis emociones profundamente y con base en eso tomar decisiones valientes, porque no era fácil. Había muchas cosas en juego, como ustedes sabrán, pero lo hice. Y me devolví, y aquí donde estoy ahorita, eso fue entonces a mitad del 2020, más o menos, por julio. Ya estaba aquí en Armenia otra vez, y bueno, logré sentirme un poco mejor. Viví una época totalmente distinta, que la verdad la pasé muchísimo mejor. Y bueno, claramente no duró mucho, porque ya sabemos cómo es esto, pero en general la pasé bien. Fue todo muchísimo mejor. Esta fue mi primera gran depresión, y así fue como salí de ella. Ahora les voy a contar cómo fue la segunda. Vámonos ahora a finales del 2021. Había vivido aquí en Armenia año y medio, haciendo cositas varias. No entré a la universidad, estaba estudiando inglés, aprendí a bailar. Bueno, estaba haciendo diferentes cosas, socialicé bastante también con amigos que tenía aquí del colegio y con una que otra persona nueva. En general, digamos que emocionalmente medio estable. El problema era que no tenía un proyecto de vida. Hacía cosas, pero no sabía muy bien hacia dónde iba con esas cosas. Entonces yo dije, ok, ¿qué me gusta? Y decidí estudiar entrenamiento deportivo y retomar los estudios universitarios. Pero sentía lo mismo que la otra vez. Yo decía, en esta ciudad no quiero. A la final tenía esos recuerdos del colegio en los que no me había ido muy bien. Y yo quería salir de esta ciudad por alguna razón, también bajo el precepto o el pensamiento de que Medellín es una ciudad con más oportunidades. Y bueno, ve que sí, la verdad. En todo caso es que me devolví para Medellín. Esta vez participé en la Universidad de Antioquia, pasé y me metí a estudiar entrenamiento deportivo. Entonces nos vamos a inicios del 2022. Yo tenía presente todo lo que podía pasar ya, y esa vez me fui a vivir solo a Medellín, que era algo que quería, y la verdad actualmente vivo solo y a mí me encanta vivir solo, me encanta. Y me di cuenta allá. Yo tenía presente que podía volver a pasar lo mismo si no controlaba mis emociones, mis pensamientos. Yo en ese tiempo ya me habían dicho que sufría ansiedad y depresión, pero no le había dado como la importancia que merecía en cuanto al tratamiento. Entonces me devolví y empecé a vivir solo, muy consciente de lo que podía pasar. Entonces intenté hacer las cosas distintas, empecé a tomar acción de distintas maneras. Y principalmente empecé a tomar acción porque realmente con la experiencia pasada yo había analizado que estaba esperando a que las cosas cayeran del cielo, las cosas que yo quería. Pero esta vez yo dije, tengo que responsabilizarme. Y al principio me sentí bien, yo dije, bueno, estoy cambiando, estoy superando miedos. Y al principio todo empezó bien, la verdad. Pero al cabo de unos meses empezaron otra vez los síntomas. El primer semestre digamos que lo pasé bien, medio estable, pero después del primer semestre la cosa empezó a empeorar. Esta vez tuve mucha más resistencia porque ya tenía la experiencia, entonces pasó segundo semestre, tercero, yo no me sentía bien. Un dato ahí, en esa época es que viví la soledad más horrible que he vivido en mi vida, que literalmente llegó un punto en el que pasaron meses en los que yo no interactuaba con personas, mantenía encerrado todos los días. Esto porque en las universidades públicas de acá se hacen muchos paros, se paran mucho con los estudios por diversos problemas, entonces había tiempos en los que yo no estudiaba durante meses y se combinaba vacaciones con los paros y me encontraba yo encerrado en mi casa, sin salir con nadie, sin hablar con nadie, fuera de eso lesionado, por lo cual no podía entrenar. Entonces me la pasé meses, hubo una época que fue espantosa.
sin hablar con absolutamente nadie, encerrado en la casa. Obviamente eso no es nada bueno y menos para una persona con ansiedad y depresión. Y todo empezó a ir hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Pues bien, pasó 2023, llegó 2024, yo seguía luchando, intentando estar bien conmigo mismo, con mis demonios, pero no cesaba, el dolor no cesaba. Entonces fue cuando decidí por primera vez ir donde un psiquiatra, también por recomendación de un psicólogo, de una psicóloga, si no estoy mal. Fui y me recetaron unas pastas, no me fue muy bien. Dejé el tratamiento. De esto voy a hacer un video en específico hablando sobre la medicación, cómo me ayuda a mí con la medicación. Y luego al tiempo volví donde otra psiquiatra. Con esa sí llevé un tratamiento más largo y me di cuenta de la gravedad del asunto. O sea, básicamente me dijeron que, bueno, que era un poco tarde para consultar con la psiquiatría. El caso es que a pesar de las pastas, la cosa no mejoraba. Y yo intenté, hasta que llegó un punto que ya estaba bloqueado, no sabía qué más hacer. Mi vida otra vez empezó a tornar en caos y empezaron otra vez los síntomas. Empecé a faltar a clases, empecé a llorar a diario. El desespero, el estrés, todo era... Estamos hablando a finales de 2024. Me cambio de apartamento. Mantenía encerrado, entonces yo dije, bueno, de pronto un apartamento más grande sirve para estar un poco más tranquilo. No sirvió y todo se fue al carajo una vez más. Ya no era capaz de dormir, no dormía nada. Me estaba tomando 4 pastas diarias de las del psiquiatra. No quería ir a clase, incluso los mismos profesores me decían, Juan Pablo, ¿qué le pasa? Recuerdo que una vez un profesor me dijo, usted lo veo como elevado, lo veo en otro mundo. ¿Qué le pasa? Y yo, no, nada. Cada vez que iba a clase quería salir corriendo de allá, me sentía incómodo, mal, con ganas de llorar. Dejé de ir al gimnasio, ya no tenía ganas tampoco ni siquiera de ir al gimnasio, que era lo único que me calmaba. Incluso un día me tocó salir en medio de la rutina del gimnasio porque me iba a romper a llorar en medio de todo el mundo. Y todo se fue al carajo, hasta que una mañana, en medio de una clase, algo hizo otra vez clic. Esa gota rebasó el vaso y todo se fue a la mierda. Llegué otra vez, una vez más, a mitad de esa carrera de entrenamiento deportivo. Llegué una vez más a ese punto al que no quería llegar, que era el que ya no me importaba absolutamente nada. Solo quería morir, la verdad. Y bueno, dejé la carrera, no pude soportarlo. La soledad que vivía era increíble. Caí en muchas malas prácticas. Bueno, no muchas, algunas. Adiós a todo una vez más. Esta vez el estrés se multiplicó por eso, porque fue, hombre, me pasó otra vez. ¿Qué voy a hacer? Mi familia ya no confía en mí, y con razón. Y con mucha razón. Se me dañó un sueño una vez más. ¿Qué voy a hacer? Pero paradójicamente, eso es algo de lo que yo me impresiono cuando lo cuento y cuando lo recuerdo, es que en medio de todo ese sufrimiento, una noche, yo encontré mi propósito de vida. Algo me hizo clic. Estaba llorando, triste, y algo hizo clic. Y fue cuando encontré mi propósito de vida. Pues no es que yo me levanté y dijera, mi propósito es este, no, pero hizo ese clic. Y empecé a atar hilos, como a juntar todo y a experimentar más cosas, y ahí fue cuando hallé mi propósito de vida. Entonces, a la final, bueno, era inicios, estaba por ahí marzo más o menos del 2024. Ya había dejado todo una vez más y había que tomar otra vez decisiones. Estaba en una época que no podía dormir, que lloraba constantemente, que estaba en peligro realmente, a pesar de estar tomando pastas y todo. Fue cuando entonces, de una manera muy trágica para mí, tuve que decidir volverme para acá otra vez, para mi ciudad natal. Y obviamente con la decepción en los hombros de no pude hacerlo, no aguanté. Por más que busqué ayuda también, no lo logré. Y me devolví para acá. Pero en medio de todo eso, lo que hice
para salir de esa depresión fue escuchar mi sufrimiento. Y por medio de escuchar mi sufrimiento fue que encontré mi propósito de vida, que fue lo que posteriormente me salvó y me mantenía en pie. Pero no llegué a ver los frutos de eso hasta que se me fue todo lo malo que tenía de esa época allá y me devolví para mi ciudad y llegué acá. Ahí fue cuando realmente salí de esa depresión, cuando llegué otra vez a mi ciudad natal. Obviamente no es que haya llegado y ya, bueno, ya estamos bien, no, eso no es así, pero salí del riesgo, por así decirlo, salí de ese punto cero en el que nada importa, nada. Es difícil de explicar, solamente la persona que lo haya sentido lo entiende, pero cuando uno llega a ese punto, a ese punto de no retorno con la depresión, yo creo que esa es la peor sensación que puede tener un ser humano en esta vida, porque todo pierde el sentido y uno simplemente se quiere morir, porque ¿para qué estar en esta vida? Nada tiene sentido, nada genera felicidad ni gusto. Pero como les digo, escuché mi sufrimiento y por eso es que hablo tanto de eso. Encontré mi propósito, también con la ayuda de un curso que hice en el que me mostraron muchas herramientas como el Ikigai, que hice un video sobre eso. Y después, cuando llegué acá, pude enfocarme mucho más en ese propósito de vida, que dentro de todo eso están estos videos, por ejemplo. Hace parte del propósito, ¿no? Y así fue como salí de mi segunda gran depresión, que por cierto, había dejado las pastas, porque no me servían. O sea, tomándome 4 pastas diarias, tampoco podía dormir, y llegué a ese punto. Yo dije, bueno, no, voy a intentar con otras cosas. Fue cuando encontré herramientas como la espiritualidad, el coaching, y me devolví para acá. Y ahorita, este año 2025, inicié otra vez mis estudios universitarios, una vez más. Obviamente pasó por la cabeza muchas cosas, como yo para qué estudio más si no puedo con eso. Si tarde o temprano mi cabeza colapsa y simplemente quiero morir, pero una vez más lo intenté porque ahorita sí tengo objetivos con lo que quiero estudiar. Ahorita estoy estudiando administración de empresas acá en Armenia. Y bueno, ahí voy. Desde que salí de ese momento, de esa segunda gran depresión, la verdad que en general hasta hace poco he estado mal. Hasta principios de este año había estado bastante mal, pero pues no a ese punto. Y ahorita que entré a la universidad, se está repitiendo un poquito el patrón, ¿no? Pero la verdad, o sea, ¿por qué? Porque en estos momentos me siento mucho mejor. Pero hay que decir que las cosas están sucediendo de manera diferente, la verdad. La verdad es que están sucediendo de manera diferente, como tal vez alguna vez me lo imaginé. Y esperemos que siga así. Yo ahorita en este punto siento que sí puedo terminar ya con lo que tengo en mi cabeza. Ya tengo objetivos a corto, mediano y largo plazo. Tengo un propósito. Yo siento que ahorita sí puedo. Pero sé que en cualquier momento me puedo ir al pozo otra vez. Porque así funciona la depresión y así funciona una depresión crónica, que es la que tengo en mi caso. A mí lo que me detectaron fue depresión crónica, ansiedad generalizada, ansiedad social e inicios de trastorno obsesivo compulsivo. Ese fue el diagnóstico. Obviamente estoy propenso a caer en cualquier momento a ser un aburrimiento, pero yo estoy a la vanguardia, estoy con la defensa en alto porque sé lo que puede llegar a pasar y no quiero volver a llegar a ese punto. Pero sin alargar mucho más la historia, así fue como salí de mi segunda gran depresión. Quería contarles estas 2 historias muy resumidamente, porque si me pusiera a contar por lo que sentí me quedo aquí toda la vida. Por si de pronto a alguno de ustedes les puede servir alguna de las cosas que yo hice o alguna palabra que yo digo acá, si les puede servir, maravilloso, porque como pueden ver, sé lo que se siente querer morir, básicamente a causa de los propios pensamientos y de nuestra propia mente. Entonces de verdad espero que estas historias que yo he tenido les sirvan de alguna cosa para sus experiencias personales y para que puedan salir de ese pozo y de esa situación tan extrema, tan jodida. Gracias por ver.